La charla de hoy, viernes 12 de febrero del 2016, es sobre el Grial. El título de esta charla es el Grial, pues esencia y significados. En otro momento la he anunciado con otra variante, pero es esencia y significados. Algunos sabéis, o quizá todos los presentes, de que hace poco tiempo, hace muy poco, fue concretamente el 3 de febrero, impartí en la Universidad Menéndez y Pelayo una charla sobre el Grial, mito y leyendas. Mito y leyendas del Grial. Bien. Como expliqué en su momento, pues como parte de una serie de 4 charlas, se han dado 2. La tercera es el cáliz mozárabe en Valencia, un símbolo para nuestro tiempo, que no impartiré yo, sino un compañero, Rafael Monzó, y luego habrá una mesa redonda el 6 de abril, con una distancia de un mes, con los que hemos intervenido en esas ponencias. Eso tiene unos fines determinados. Entonces, si estuvisteis en esa charla, hablé sobre los aspectos históricos, literarios y artísticos del Grial. Y al final, con menos tiempo del que yo esperaba, pues del significado psicológico, de la dimensión psicológica. Y pensé, bueno, lo tenía pensado antes de ello, voy a impartir una charla aquí, entre los viernes, aprovechando, podía ser en cualquier momento, este ambiente de hablar de esto, donde pueda yo explayarme más, donde pueda profundizar, donde pueda decir cosas que dije y cosas que no llegaste por falta de tiempo, y también, pues, lógicamente, pues, según al público al que va destinado eso. No siempre de un tema puedes hablar de la misma forma a distintos públicos, con todo respeto a las diferencias de público. De tal manera que el tema, pues, es muy concreto, muy puntual, como todos los temas que voy tratando, son muy personales, pero aparte está este asunto del tema del Grial que yo os expliqué en otro momento. Bien, pues el Grial, desde el punto de vista psicológico, incluso más que psicológico, espiritual, está simbolizando, pues, al ser humano, pero no el ser humano corriente cualquiera, sino el ser humano que, por decirlo de una manera aproximativa, vamos haciendo camino hacia lo que se suele entender o imaginar como perfección. No el ser humano perfecto, que puede que también, sino cuando se hace un camino hacia la perfección, un camino que no es un instante, sino que es progresivo, poco a poco. El Grial es un arquetipo también, la palabra arquetipo significa modelo, un modelo ideal sobre el cual inspira este camino, sirve de guía de este camino, al cual hay que ir acercándose, hay que ir aproximándose, hay que ir actualizándose. De tal manera que cuando llegamos a cumplir ese arquetipo, se llega a una perfección que nunca es final, nunca es total, porque cuando llegamos a una perfección de algo, a continuación vemos que el camino continúa hacia otra perfección, o hacia una perfección ideal que nunca se alcanza. Entonces, arquetipo, que es una palabra que no es corriente en la vida cotidiana, pero que podemos llegar a entender lo que significa, es un término que hace alusión a esto que os digo, a ese modelo como guía, y no solo humano, sino también en todos los reinos de la naturaleza. En todo lo que existe hay un modelo hacia el cual la evolución de lo que sea tiende hacia ello. Entonces nosotros en ese camino podemos llamarlo sendero espiritual hacia nuestra perfección, eso está simbolizado en el Grial. El Grial es una copa, yo podría haber cogido una copa como una imagen, una copa en la cual hay una base, porque si no, no se sostiene, ¿verdad? No se sostiene donde está, un soporte, que es
lo que va desde la base hasta la parte principal, que además tiene que ser más bien delgada para poderlo coger con la mano, poderlo agarrar. Y la copa, que es lo más importante, no es lo más importante, sino lo más representativo de una copa, ese continente, ese receptor, esa vasija, puede ser ese, digamos, igual que un vaso o que un cuenco o que lo que sea, lo necesitamos que tenga una forma convexa para poder introducir en su interior pues el líquido correspondiente. Un vaso necesita tener una forma para que quepa el agua que depositamos. Y lo más importante es el agua, no el vaso. Pero el vaso es el elemento material que puede facilitar, contener y mantener ese agua hasta que la bebemos, o ese líquido. De tal manera que el grial, lo más visible sería la copa, la parte superior, que tiene distintas formas geométricas, pero la más ideal es una semiesfera, que es la mitad de una esfera, vacía. Y luego hay un contenido que está fuera, pero que en el ceremonial correspondiente se introduce dentro de la copa. Entonces ese contenido que puede estar representado por un círculo, algo circular, o una esfera. Si es una esfera, sabéis que si la esfera se introduce en la copa, ocuparía la mitad. Lo ideal es que si es una esfera, que encaje, si no, no tendría sentido. Y otras veces es algo, un objeto de forma circular. En el caso de la Eucaristía cristiana, que todo el mundo es lo que más conoce la gente, ¿verdad? No se le llama grial, se llama pues el recipiente en el cual se contiene el pan y el vino, ¿verdad? Como se suele decir, de la Eucaristía, de la religión cristiana. Entonces es una copa también. Nada más que el contenido es en forma no esférico, sino circular. La hostia sagrada dentro de la Eucaristía cristiana. Y entonces eso se introduce una o varias. Pero como ahora voy a explicar, el ideal sería una esfera que encaje perfectamente en la copa. Esto es en cuanto a forma material, un grial. Un grial, repito, no solo es la copa y punto, sino el contenido. Y un contenido que idealmente tiene que acoplar perfectamente cuando se introduce dentro de la semiesfera del recipiente, esa semiesfera vacía, como he dicho. Psicológicamente hablando, la base de la copa representa el cuerpo físico humano, el soporte, el cuerpo emocional, el recipiente semiesférico, la mente, y el contenido representa el alma. Podemos decir el alma, podemos decir la vida, el espíritu, en fin, se puede diferenciar varios niveles, pero si decimos alma ya estamos entendiendo algo que está por encima de la mente, por encima de lo que solemos llamar personalidad. Y eso es lo que se introduce dentro de la copa. Igual que el alma utiliza nuestra personalidad, que es como una copa, para poder expresarse. En psicología decimos que el alma, o los niveles transpersonales, podemos decir de varias maneras, no es algo que en principio estaría como fuera de nosotros, para entendernos. No es que esté fuera, puede estar dentro, pero no está integrado en nosotros. Y entonces en nuestro proceso de desarrollo evolutivo, el alma como energía más sutil se introduce en nuestra personalidad y se expresa a través de ella. No es una cosa que se pone al lado de otra, sino que hay como una fusión, hay como una integración. Porque si decimos las cualidades del alma, que son tres, como ya supongo que sabéis, la voluntad, el amor y la inteligencia, podemos decir inteligencia o luz, y el amor, que no es lo mismo que deseo, amor superior, y la voluntad, no es la voluntad corriente, es una voluntad también superior. Esas cualidades del alma no están, por un lado, separadas de la personalidad, cuando están en nosotros, sino que se integran y se expresan a través de una mente que tiene que estar preparada, lúcida, receptiva,
en silencio, a través de un cuerpo emocional también desarrollado, pulido, afinado, sutilizado, capaz de recibir estos sentimientos tan profundos, y a través de un cuerpo físico también controlado, un cuerpo físico que obedezca, no que vaya dejándose llevar por los instintos o por otras cosas. Por lo tanto, cuerpo físico, emocional y mente son la personalidad. La personalidad ha de estar preparada, ha de estar dócil, receptiva, para que las cualidades del alma puedan expresarse a través de ella, sin forzarla, porque si se revela, entonces ya no pueden expresarse. De tal manera que cuando una persona expresa amor o solidaridad, buscando el bien de los demás, más allá de lo que entendemos por egoísmo, es porque una de las cualidades del alma, quizá las tres, pero sobre todo una, que es la del amor, está expresándose a través de esos sentimientos más elevados, más nobles, deseosa de unidad, de unión, de fusión, de integración, de bien. Y si es la intuición, la inteligencia o intuición, sería a través de la mente. La mente ha de estar en silencio para que la intuición pueda expresarse. Pero cuando hay ruido, con tanto ruido que solemos tener de pensamientos, de imágenes, de ideas, entonces la intuición no se expresa, le cuesta más expresarse. Tiene que estar la mente en silencio, como supongo que entendéis o a lo mejor vais viviendo, para que se exprese a través de la mente receptiva. Y el cuerpo físico también ha de intervenir, porque podemos estar quietos, pero aunque estemos quietos, el cuerpo físico está aquí concretizando o materializando estas cualidades. Y luego el cuerpo físico tiene capacidades o cualidades de hablar, de hacer cosas, de comunicar, de tal manera que las cualidades superiores pueden estar expresándose a través de estos vehículos que he dicho de la personalidad. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo físico, el emocional y la mente están preparados? Pues que podemos decir que simbolizamos el grial, que estamos expresando el grial. Y si llegamos a algún ser humano, son pocos, porque no es una cosa masiva de momento, va llegando a eso que se llama la perfección humana, es cuando el arquetipo del grial se está expresando plenamente. No solo el alma, sino lo que está más allá del alma, el espíritu, está, digamos, expresándose a través del vehículo de la personalidad. Pero vehículo dócil. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros sabemos hablar y queremos expresar ideas, tenemos que tener la capacidad de poder hablar y de utilizar las palabras adecuadas para expresar esas ideas. Pero si tenemos grandes ideas y no sabemos expresarlas, pues entonces ahí hay algo que no funciona. Lo contrario también sucede con frecuencia. Hay quien tiene mucha capacidad de expresión, verbal por ejemplo, pero no dice nada, o no tiene ideas, o no son ideas adecuadas, ideas más puras, más integradoras. Es decir, que puede fallar un vehículo u otro, pero lo ideal es que lo ideal sería tener una capacidad de expresión lo más adecuada posible para que puedan entendernos, y también esas ideas o esos sentimientos o esos propósitos elevados para poder expresarse a través de ese vehículo. El contenido y el continente, lo sutil y lo denso, esos dos niveles que se tengan que unir. El cuerpo físico es el anclaje aquí en el mundo material, en el planeta Tierra, de todo lo demás. El cuerpo emocional ya sabéis que es expresión de los deseos, emociones, sentimientos, estados de ánimo. Es lo que nos atrae o nos aleja de todo, de las personas, de las cosas, etc. Lo necesitamos para la búsqueda de ese ideal. Y la mente también es un receptor de las ideas para funcionar dentro del mundo mental. Es lo que nos caracteriza como humanos. Los demás reinos no tienen mente, ni por abajo ni por arriba. Es lo que nos caracteriza a los seres humanos, funcione mejor o peor. Incluso dentro de los yogas, cosa que sabéis, porque quizá me hayáis escuchado, bueno, hay una conferencia que tengo en YouTube
que impartí hace meses sobre los yogas, ¿verdad? Y en distintas ocasiones me habréis escuchado. Ahí está el Hatha Yoga, el Bhakti y el Raya Yoga. Hay otros nombres, pero estos son los básicos. Y el Hatha Yoga es el yoga que busca el desarrollo del cuerpo físico. Por lo tanto, el Hatha Yoga en el cáliz, en el grial, estaría representado por la base. Es el yoga que durante millones de años tuvimos que hacer desde que empezamos a ser seres humanos para asentar el cuerpo físico y conseguir que funcionara como ahora funciona, automáticamente, sin necesidad, nada más que podemos ir puliéndolo más, perfeccionándolo, mejorándolo, cuidándolo. Luego vino el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga estaría representado por el soporte del grial. Y el Bhakti Yoga es el yoga de la devoción, que tiene mucha relación con los sentimientos, con las emociones. Pero la devoción tiene un matiz mayor o menor, pero de tipo emocional. Entonces el Bhakti Yoga desarrolla el cuerpo emocional. Eso también lo desarrollamos durante mucho tiempo. Esto no quiere decir que no haya personas, que las hay en el planeta, que necesiten, si se hace bien, el Hatha Yoga o el Bhakti Yoga, porque no han evolucionado suficiente. Y luego está el Raja Yoga o Raya Yoga, que es el yoga de la mente, que implica concentración, meditación, es decir, un trabajo de la propia mente. Ese es el yoga de la era actual, en la que nos encontramos, en una era mental. Todavía somos predominantemente emocionales, desde el punto de vista psicológico, pero estamos desarrollando mucho más que en otras épocas del pasado y a nivel mucho más amplio la mente. Funcionará mejor o peor, con ideas equivocadas, con espejismos o con aciertos, pero estamos en un proceso que no se hace de la noche a la mañana, largo, trabajando la mente para bien o para mal, mucho más en el pasado. Estamos en el Raja Yoga. Fijaos que no me estoy refiriendo a los yogas como esas disciplinas que conocemos y que algunas personas enseñan en los centros, sino todo lo que hacemos los seres humanos para desarrollar y mejorar nuestro físico, emocional y mental, en el sentido amplio que he hablado otras veces. Y la mente está representada por el cuenco, el recipiente. A veces el grial se ha simbolizado no como una copa, que estoy ahora explicando, sino como un cuenco, simplemente. Un cuenco, ¿verdad? Lo coges, que es la parte superior, y ahí puedes introducir un líquido, sin el soporte y sin la base, se sostiene. Pero en el grial o en el cáliz es la parte semiesférica superior. Y eso es la mente. ¿Por qué? Porque la mente es el receptor de lo de arriba, sea el alma o el espíritu. Cualquier tipo de energía superior a la mente, superiores, transpersonales, son recibidos por la mente, no por el cuerpo físico. De la mente puede llegar al cuerpo físico e inducirnos a la acción o al emocional, pero se recibe. Por lo tanto, lo que se introduce en el grial se introduce en la parte superior, no en la parte inferior, que simplemente es un soporte. Está por debajo. Por lo tanto, nosotros, como mente, recibimos lo superior. Por eso, cuando la mente está llena de ruidos, entonces no hay un bloqueo y no podemos recibir esas cualidades superiores. Pero cuando estamos con una mente educada, entrenada, silenciosa, entonces podemos recibir eso que llamamos intuición, inspiración, creatividad, etcétera, etcétera. Es el recipiente, nuestra mente. Y por eso está maravillosamente expresada en una semiesfera, cerrada por abajo, como es lógico, y abierta por arriba. Cerrada por abajo, pero comunicada con el resto de la personalidad, pero abierta a lo de arriba. Abierta. Por lo tanto, si nosotros los seres humanos nos abrimos, como he dicho, psicológicamente hablando, entonces podremos recibir, creamos o no creamos, porque las creencias son mentales y las creencias nos sirven a veces, pero otras veces nos dificultan, nos bloquean, ¿verdad? Nos llenan de espejismos o nos impiden. Entonces, cuando la mente está receptiva, entonces podemos recibir. Por eso, si la copa está destapada, no tiene ninguna cubierta, está receptiva, entonces de arriba se puede introducir el contenido en este sentido. Por lo tanto, pero he nombrado solo 3 yogas. Hay un cuarto yoga
que correspondería a un futuro, pero que por circunstancias X que no vamos a explicar hoy, se ha adelantado y se dio el siglo pasado, el Agni Yoga, que es un yoga donde no hay que hacer ni posturas, ni disciplinas mentales, etc. Es el yoga de vivir atentos, expectantes, serenamente expectantes, en silencio interior, en cualquier instante, no en momentos que cierras los ojos y meditas, sino en cualquier instante. Y ese estaría representado por la unión del contenido del cáliz o del grial cuando se introduce en el interior. Por lo tanto, la parte superior, sea una esfera representada o simbolizada por una esfera o un objeto circular o lo que sea, ¿verdad? Estaría simbolizando el Agni Yoga, la capacidad de poder realizar un trabajo, no como hemos hecho en el pasado, de abajo hacia arriba, sino al revés, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere esto decir? Que llega un momento en la evolución que ya no caben las disciplinas sobre el cuerpo físico, el emocional y el mental, porque ya están de alguna forma, si no perfectos, están preparados, están orientados, encauzados. Entonces, a base de esa expectación serena, relajada, ese silencio interior, permites que lo superior, lo sutil, lo transpersonal, las energías espirituales, desciendan sin tú hacer fuerza para ello, sino que van descendiendo, van acoplándose y se van expresando. Por lo tanto, en el grial, cuando la parte superior se introduce en la copa y encaja, es lo que está expresado simbólico, es una expresión simbólica del Agni Yoga. Un yoga que no todo el mundo puede practicar, aunque sí que cualquier ser humano puede estar más atento de lo que suele estar, pero que tiene que ser, de momento, las personas más preparadas, pero sin llevar la etiqueta, tú he preparado y tú no, sino las personas que tienen una predisposición, un mínimo de equilibrio de la personalidad para que se pueda realizar. Si no, ese acoplamiento simbolizado en el ceremonial del grial no se podría realizar. Así que los tres yogas, representantes de un proceso de millones de años en nuestro desarrollo evolutivo, están simbólicamente, geométricamente representados en el grial. Fijaos que esto que acabo de decir, expresado cosmológicamente, ya habéis oído hablar de cosmología, los aquí presentes. No sé si todos los que me van a escuchar saben esto. En cosmología se dice, dentro de la cosmología, aunque se puede decir dentro o fuera, eso es una forma de hablar, que en todo el cosmos existe espíritu y materia. Espíritu en infinidad de grados o niveles de sutilidad y materia también en distintos grados, no solo la materia que podemos ver con los ojos y tocar, sino la materia como formas, pueden ser físicas, emocionales, mentales, etc. Y el espíritu, que es unos niveles más sutiles, se expresa a través de la materia. Es decir, que la materia puede ser un sistema solar, un planeta, una galaxia, un ser humano, puede ser una piedra, puede ser un árbol, puede ser, fijaos, lo más pequeño o lo más grande, la materia. Y el espíritu sería la energía que se introduce y se expresa. Se dice en cosmología que parte del espíritu universal se ha transformado en materia, se ha condensado, se ha cristalizado. Pero también hay una otra parte del espíritu que se introduce dentro de esta cristalización de la energía, que llamamos materia. ¿Para qué? Para redimirla, transformarla, sutilizarla y hacer que la materia vaya siendo cada vez menos densa, más sutil, más espiritualizada. De tal manera que si la materia era espíritu que se materializó, luego en la evolución, la materia se va espiritualizando, se va sutilizando. Y eso en todo el cosmos, no solo aquí en el planeta, en el sistema solar, en todo el universo. Por lo tanto, el símbolo del grial es cósmico, es un símbolo de esto, de algo sutil que se introduce en algo material, en algo receptivo. Y si al espíritu le damos el símbolo del padre y a la materia de la madre,
o de la polaridad masculina y femenina, nos encontramos con que en todo el universo existe esta relación entre el Padre y la Madre, el Espíritu y la materia. Ambos en distinto nivel, para que al unirse dé lugar a la aparición de las conciencias, del alma o de la conciencia de todo lo que existe. Así que el grial es un símbolo cósmico, igual que la cruz. Por cierto, en la religión cristiana, el grial, el cáliz de la Eucaristía y la cruz también tienen una cierta relación. Son dos símbolos cristianos que mucha gente cree que solo son cristianos. Pero tanto este que estoy hablando como el de la cruz, que simboliza el espíritu y la materia, es también lo que estoy diciendo. Son símbolos cósmicos. Parece que sean diferentes, pero es el mismo. El espíritu introducido en la materia es el palo vertical, el eje vertical, y el horizontal sería la materia. Al unirse, uno con otro, se cruzan y forman la integración, no cosas separadas, sino la unión del espíritu y la materia. Por lo tanto, en la Eucaristía, en la simbología cristiana, se habla de que la Eucaristía de la última cena de Jesús pues es previo a la crucifixión y que es algo que tiene también que ver con la redención a base del sacrificio de la cruz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, se sepa o no se sepa, es algún tipo de manifestación simbólica de esto que os estoy diciendo. La redención, mucha gente la asocia solo al cristianismo, ¿verdad? Cristo que vino a redimir a la humanidad. Pero si entendemos la redención como la sublimación o sutilización de la materia, convirtiendo en el espíritu, pues es algo que trasciende esta y todas las religiones y todas las creencias. Es algo de tipo cósmico, de tipo universal. Por lo tanto, ahí tenemos en el grial un símbolo no solo planetario, no solo humano, en sentido amplio, sino cósmico. Es uno de los símbolos, junto con el de la cruz, no recuerdo ahora ningún otro, más universales que existen. Quizá esto haya influido en que, consciente o inconsciente, muchos seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad lo hayan utilizado, este símbolo, como también podré comentar. Y lo que más conocemos es la Eucaristía de Jesucristo en la última cena, ¿verdad? Eso es, por la educación religiosa cristiana, lo que más recordamos, lo que más nos llama la atención. De tal manera que cuando instituyó, según se nos dice, en la última cena, el sacramento de la Eucaristía, habló de que el pan y el vino estaban representando el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Que, por cierto, no sé hoy día, pero mucha gente lo ha interpretado verdaderamente como el cuerpo y la sangre, aunque un mínimo de conciencia desarrollada ha de entender que no es así, que es un símbolo. El cuerpo y la sangre no es el cuerpo y la sangre literal, ¿verdad? No obstante, hay creyentes que lo han considerado así, como que en la celebración de la Eucaristía estaba apareciendo esto de alguna forma, ¿verdad? Pero es todo un símbolo de algo que voy a comentar. Ya que lo he nombrado, la sangre de Cristo está simbolizada en el vino. Claro, en la Eucaristía no se introduce sangre, se introduce vino. El vino es un símbolo de la sangre. Y la sangre, esto es lo que falta descubrir, como tantas y tantas cosas en la religión cristiana, la sangre es un símbolo del éter, de la energía éter que subyace en todo el cosmos. No solo en el planeta, en el sistema solar, sino en todo el cosmos hay una energía que se llama éter. Mucho más profundo el significado que la palabra éter que los científicos dieron hace demasiado tiempo para intentar designar algo que creían que existía, invisible, a través del cual se podían transmitir las ondas, ¿no? Está hablando de eso. Entonces, el éter está simbolizado en la sangre. Por cierto, la sangre humana tiene que ver con el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es el nombre de uno de los cuerpos de energía, no es el único, pero se le llama cuerpo vital o cuerpo etérico. Y tiene mucha relación, de tal manera que cuando alguien tiene alguna enfermedad de la sangre, tiene relación con alguna desarmonía de su cuerpo etérico. Hombre, toda enfermedad implica una desarmonía del cuerpo etérico, pero hay una cierta relación.
y la sangre, ¿verdad?, está llenando todo el cuerpo, va a todas partes del cuerpo. El cuerpo etérico también está formado por una energía más sutil que la sangre que nos llena. La sangre fuera del cuerpo humano o animal no existe. Los vegetales es lo que se llama la savia, ¿verdad? Pero no existe como tal, como sangre, pero sí existe una energía etérica que está llenando todas las formas, el planeta, el sistema solar, todo, absolutamente todo. De tal manera que podríamos decir que en la Eucaristía la sangre está simbolizando el éter. El éter lo llena todo, todas las formas, y da vida. La sangre, de alguna forma, también se dice que nos da vida. Está simbolizando ya el pan, porque se habla del pan y el vino, es la energía también espiritual. La energía espiritual que se expresa a través del cuerpo etérico, a través del éter, de alguna forma. Es una de la simbología desconocida por los cristianos, aunque están dándole una importancia lógicamente muy amplia a la Eucaristía, pero como suele pasar, y así ha ocurrido a lo largo de la historia, se ha ido perdiendo los significados y ha quedado en la dimensión externa, que por fe te la crees como creyente o no te la crees si no eres creyente, ¿verdad? Pero el significado profundo sería este, la Eucaristía. Pero cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, por lo menos los primeros sacerdotes, cuando sabían y eran conscientes de esto, pues estaban celebrando algo, digamos, especial. Ocurría en ese ceremonial algo especial. Cyril Scott, que es una persona que me consta, y lo cito muchas veces, como una persona avanzada espiritualmente, en su libro sobre una visión del Nazareno, que algunos a lo mejor conocéis, y lo he citado muchas veces, es un libro fundamental, para mí es uno de los principales. Quizá es difícil encontrar algún otro tan importante para aclarar lo que Jesús quiso decir y que no se le ha entendido, o que no se le ha interpretado, o muchas cosas. Y en una de ellas, en un capítulo que ocupa poco más de una página, titulado El Santísimo Sacramento, nos dice como si hablara Jesús. Dice Jesús: he hablado de ritos y ceremonias, así como de su eficacia para los que sienten su necesidad. Sin embargo, no todos los ritos que se llevan a cabo con mi nombre son míos. Algunos se remontan a religiones más antiguas. Escucha bien las palabras que pronuncia el sacerdote en este momento, creyendo que las he pronunciado en la última cena, con mis discípulos. Estas palabras son de un credo anterior, descubierto por sabios especialistas en el estudio de los textos antiguos. Diré también que estas palabras no se refieren ni a mi cuerpo ni a mi sangre, ni al cuerpo ni a la sangre del que las repita, lo he dicho antes. No tienen más que un sentido simbólico, que se ignora hasta tal punto que los incrédulos instruidos han tomado como pretexto estas frases para tachar mi religión de impostora y fantástica. Pero les pregunto, ¿qué pruebas tienen ellos para estar seguros de que no he enseñado a mis discípulos un antiguo rito que cumplen en mi memoria? Dice, es efectivamente un misterio, pero deja de serlo para los que han llegado a la justa visión de las cosas y para los iniciados. Es verdad, en verdad, si se realiza este rito como es debido, se invoca a un ángel poderoso, cuya irradiación se extiende a todos los participantes, elevando su corazón y purificando sus emociones, según la capacidad y la voluntad que ellos mismos ponen para recibirlos. Todavía no ha llegado el día de la comprensión. El hombre debe esperar aún el momento de adquirir esta facultad de discernir en cosas tan sutiles y recónditas. Entonces podrá conocer la verdad contenida en esta ceremonia de invocación. Solo dice eso, pero ya dice bastante. Y estoy seguro, no lo puedo asegurar porque no lo estoy viendo claro, que en el pasado sacerdotes de la religión cristiana que eran conscientes de esto, porque de muchas cosas eran conscientes al principio, luego se fueron perdiendo, diluyendo. Sacerdotes preparados hacían el ceremonial de la Eucaristía cristiana
y estaban haciendo esta invocación. De hecho, en cualquier época, cualquier sacerdote que ha hecho un ceremonial o ha invocado de alguna forma, y lo ha hecho desde un corazón puro, ha invocado a devas correspondientes a su calidad invocativa. Y por lo tanto, si había otras personas asistentes, receptoras, no con los ruidos que solemos estar, han captado algo les ha transformado, se han desprendido y han sido sustituidos por otras energías más sutiles. De tal manera que es cuestión no solo de hacer adecuadamente el ritual, el ceremonial, sino también de tener conciencia no solo de lo que haces, sino, mucho más importante, una conciencia con una cierta pureza, de un cierto amor, altruismo, no solamente conocimientos de lo que haces, repito, sino ese amor desinteresado que permite conectar o invocar a los devas o ángeles adecuados, que acercándose, atraídos por ese ceremonial, facilitan un cambio energético de los asistentes. De tal manera que pueden vivir o han vivido los que han llegado a ello una experiencia. Sin celebrar la Eucaristía cristiana se puede hacer también. Personas con una receptividad y una atención muy profunda, reunidas en una sintonía perfecta, están celebrando, sabiéndolo o sin saberlo, este mismo ceremonial, sin necesidad de tener una copa, un recipiente, simplemente reunidas. Están haciendo de receptoras de unas energías que, sin saberlo, muchas veces están llegando y están contribuyendo a una limpieza, a una purificación, a una sustitución de unas vibraciones más densas por otras vibraciones más sutiles. Vicente Beltrán Anglada, en este libro, Las fuerzas ocultas de la naturaleza, nos dice, en un par de hojas aproximadamente, que en la Atlántida, en la época de la Atlántida, estamos hablando ya hace unos millones de años, los sacerdotes atlantes, determinados sacerdotes, vamos a matizar más, no creo que todos, porque allí había también la luz y la oscuridad, celebraban el ritual del Grial. Fijaos, muchísimo antes de la Eucaristía, cuando Jesús dice que es la celebración de un ritual anterior estaba también el culto de Mitra, si habéis oído hablar. El culto de Mitra era anterior al cristiano. Y la religión cristiana, como todas, toman o se inspiran en cultos anteriores de otras religiones. No es que se copien, sino que toman cosas anteriores. Igual que la religión, cuando venga la nueva religión mundial en la era de Acuario, tomará de las religiones aspectos anteriores. Es decir, que cuando aparecen cosas nuevas, no es todo totalmente nuevo, sino que se inspira en lo mejor de lo anterior para crear algo nuevo y diferente. De tal manera que Vicente nos explica cómo era ese grial y nos lo describe. La base del grial era un cubo, hexaedro cubo, que tiene, como sabéis, 6 caras cuadradas. Cuadrados es los 4 lados iguales. Un cubo, 6 caras. El prisma, el soporte era un prisma de base triangular equilátero. Equilátero, sabéis, un triángulo de 3 lados iguales. Y el recipiente, una semiesfera de cristal de roca especial. Y arriba, en levitación, había una esfera. El recipiente es una semiesfera, como he dicho antes. Y arriba había, en suspensión, una esfera de oro. De tal manera que cuando los sacerdotes atlantes, pronunciando mantras, de esto hablaré la semana que viene, cuyo título de la conferencia es Invocaciones, es decir, oraciones, meditaciones y mantras. Eso hablaré la semana que viene. Pronunciaban ciertos mantras, entonces la esfera descendía y se acoplaba perfectamente en la copa. Y entonces acudían ante esos mantras y los movimientos del ceremonial geométricos que hacían, que sabían, atraían o invocaban a los devas, pero devas de una determinada categoría. Entonces producían no solamente unos sonidos especiales, lógicamente ahora no lo estamos imaginando, pero era algo que no sé si a veces, sí, ahora os diré qué es lo que podría ser más aproximativo a eso.
lo más aproximativo, ahora luego lo diré, es la ópera Parsifal de Wagner, que sabía lo que hacía y que la mayoría de la gente, aunque disfrute muchísimo, no capta lo que hay expresado en esa ópera. Un ceremonial especial. Y entonces producía una atracción de energías elevadas que desalojaban parte de la personalidad, parte, no todo, de las emociones sobrantes, de las vibraciones tensas, y atraía otras energías más sutiles. De tal manera que esos ceremoniales, como los habrá con la llegada del séptimo rayo ahora en el futuro, facilitará nuevos ceremoniales, como algo científico para invocar y atraer las energías sutiles. Y entonces se producía una expresión indescriptible y maravillosa en ese momento. Con todo respeto del mundo a la Eucaristía cristiana, realmente cuando la gente asiste en la misa a esto, está viviendo esto, es posible que haya estados psicológicos, emocionales, de sentirse bien, si sois personas que asistís o habéis asistido de alguna manera, o asistís, te puedes encontrar, y por eso va la gente, se encuentra a lo mejor bien, es emocionalmente, psicológicamente, pero esto que describo no se realiza. Puede hacerse con buena voluntad, pero se necesitan los ingredientes antes. Se ha perdido. En todas las religiones se ha perdido la esencia, no la cristiana, en todas, desgraciadamente. Con todo respeto a lo bueno que las religiones puedan estar haciendo a determinado número de personas. Por eso no podemos despreciar. No podemos despreciar que haya personas que necesiten de la religión, de alguna manera, y que les sirva. Fijaos lo que estoy diciendo para no malinterpretarlo. Pero la calidad vibratoria solo se puede realizar cuando se atraen estas energías sutiles. De tal manera que incluso hasta el cuadrado, que es un símbolo donde está el número 4, estaba representando muchos elementos, no solo el físico, etérico, emocional y mental. Estaba representando tierra, el agua, el fuego, el aire, las 4 fases de la luna, en fin, los 4 puntos cardinales, hay muchos elementos que son 4. El 3 está representando las 3 cualidades del alma, del prisma, soporte, y la semiesfera es la mente. Nosotros con nuestra vista podemos abarcar solo 180 grados, pero cuando la esfera se introducía, la percepción interna de los asistentes era mucho más profunda y mucho más amplia. Es decir, que ahora es lo que nos podamos imaginar cada uno con los datos que tenemos. Pero esos ceremoniales es algo que no existe ahora en el plano físico. Lo habrá, de la forma que sea, pero lo habrá, porque tampoco sabemos las formas. El séptimo rayo, que es el rayo del ceremonial, está viniendo cada vez con más fuerza, de tal manera que en el futuro el ceremonial, que muchos no nos gusta, porque lo rechazamos, por los que conocimos, estará renovado y será científico para invocar realmente las energías. De tal manera que ha habido, como dice Jesús, en el pasado estas formas de invocación de la energía. Esto entronca con la charla próxima, como he dicho, que hablaré de las invocaciones. Invocar es pedir y evocar es la recepción de eso que pides, de eso que evocas, de alguna forma. Así que todo lo que hagamos los seres humanos, fijaos que estar atentos, como decimos tantas veces, estamos invocando ya. La semana que viene hablaré de distintos significados de la palabra oración, por supuesto de meditación y de los mantras, pero estar receptivos en expectación, con la mente silenciosa, sin ruidos y también sin ruidos emocionales, estamos como haciendo de grial. Somos un grial que está recibiendo unas energías. Lo notaremos más pronto, más tarde, pero es ineludible el poder ser vehículos de recepción de estas energías. Cuando Wagner, sabéis que he hablado muchas veces de Wagner y quizá hayáis asistido a algunas de las óperas que aquí explicamos. El otro día, no hace mucho, Lohengrin, que dije que nombra poco el grial hacia el final porque Lohengrin es hijo de Parsifal y es un caballero del grial, ¿verdad? Y la música del preludio de Lohengrin es una música donde
nos quiere decir sin palabras, solo con música, el descenso por los ángeles del Grial en uno de estos ceremoniales. Y luego la retirada de ese Grial, como una apertura de los éteres para que aparezca el Grial no físico, sino etérico. Y luego, si recordáis la música, con una sutilidad especial, con los violines, con esa sutilidad que tienen, que nos va increciendo, llegando a ese culmen, a ese clímax, donde incluso instrumentos de viento como las trompetas están poniendo una fuerza enorme, y luego llegas a ese clímax y hay un descenso, como un vacío, y con un breve silencio, y luego un descenso, una retirada, como nos está expresando cómo los ángeles traen el Grial y luego lo retiran de alguna forma. Pero la ópera Parsifal, que volveremos a poner el día de Viernes Santo, como todos los años, ya la anunciaré, pero el día Viernes Santo por la tarde, pues la volveremos a poner aquí y explicar, como hacemos otras veces, completa. Hay dos momentos, en el primero y en el último, tercero o el último acto, el ceremonial del Grial, el ceremonial, donde se celebra con una copa. Y según los autores de la representación, una cosa es la música de Wagner y otra es los que idean la representación, lo harán más afortunado o no, pero están representando un ceremonial que, como dice Wagner, aunque hay que interpretarlo, cuando nos dice que que el tiempo deviene en espacio, nos está hablando que es un ceremonial no físico, y anteriormente lo está indicando de alguna forma. Según los autores de la ópera, aciertan o no, porque a veces los autores no entienden. En una de las óperas que pondré, la próxima que pondremos, el holandés errante de Wagner, a finales de este mes, antes de esa de Parsifal, una de las cosas principales es el final. Pues bien, yo he visto una ópera, la tengo, donde ese final no está. ¿Y cuál es ese final tan importante? La consecución de la redención por parte de Senta de el holandés, donde se fusionan y se unen. Pues eso está cortado. Y más de una ópera, esos simbolismos tan profundos, por la ignorancia de los que han hecho la representación, no están. Es decir, que a veces han quitado por ignorancia. Y en Parsifal también ha pasado a veces lo mismo. Ese final tan importante, que es la redención, que se está tratando de poner, ese estímulo anímico de los caballeros que están en ese ceremonial, que tienen que renovarse y alimentarse, no de pan que entra por aquí, sino de ese pan y de esa sangre tan del vino, la sangre del éter tan importante que he hablado, tienen que estar, digamos, como elemento simbólico fundamental. Es lo que está sucediendo. Y en Parsifal Wagner, sabiendo lo que es, aunque alude al cristianismo, porque no lo he dicho, pero se dice, mitológicamente hablando, muchos lo creerán más fielmente, que José de Arimatea, pues es el que cogió el cáliz de la última cena, y cuando el centurión Longinos con la lanza hirió en el costado a Jesús crucificado, pues la sangre derramada la recogió en ese recipiente y la conservó junto con la lanza. Dos reliquias, el cáliz y la lanza. Entonces eso es lo que ha quedado en la tradición, como algo histórico. Y eso está también, se hace alusión a ello de José de Arimatea en la ópera Parsifal. Incluso en algunos de los autores que han escrito sobre el Grial, como dije el otro día en la conferencia, no tengo tiempo hoy de hablar de tantas cosas, Robert de Boron asoció el Grial, que habían escrito otros autores, a José de Arimatea, que fue el que se trasladó a Gran Bretaña, llevando este Grial y estableciendo allí pues la línea inspirativa de los caballeros del Grial, ¿verdad? De tal manera que este autor de libros, Robert de Boron, es el que introdujo lo de José de Arimatea.
Chrétien de Troyes y Wolfram von Eschenbach son, junto con tres autores de la época medieval, siglo XII, siglo XIII, que escribieron libros sobre el Grial. Esa es la dimensión, digamos, literaria. Y algunos de estos autores, sobre todo el segundo, Wolfram von Eschenbach, dio una serie de detalles que están en la ópera de Wagner, incluso de personajes. El caso es que históricamente los caballeros de la tabla redonda, ¿verdad? Se han hecho películas, etc. Ahora no me entretengo en ello porque no me daría tiempo. Los templarios también celebraban ceremonias más ocultas, más esotéricas del Grial. Los trovadores, de donde surgieron también los cátaros. Los cátaros también celebraron el Grial. Montsalvat, parecido a Montserrat, también era un castillo cátaro, que está lógicamente destruido. Los ismaelitas del Islam buscaban el Grial. Es decir, buscadores del Grial ha habido de una forma muy directa y de otra forma indirecta. Lo podríamos encontrar en la Odisea de Homero, y la búsqueda del Grial, aunque no lo hayáis oído nunca, está también simbólicamente expresada en el Quijote. En el Quijote no se nombra el Grial, pero cuando interpretamos la búsqueda del Quijote es similar a la búsqueda del Grial. Es la búsqueda, es una búsqueda, un camino. Los caballeros que buscaban el Grial estaban buscando. Quizá muchos lo buscaran físicamente, pero se nos dice que aquellos auténticos que eran inspirados lo buscaban en su interior, no lo buscaban en un lugar físico. Y si era un lugar sutil, energético. Es decir, que Avalón, que es un nombre que está en la mitología, etc., es un símbolo de Shambhala también. Es decir, que este tema lo podríamos relacionar con Shambhala, con Shangri-La también. Shangri-La es parte de una de las películas que se hubiera hecho el cursillo, pues Horizontes Perdidos, también es una novela que está inspirada simbólicamente en eso. Es decir, que hay una cantidad de cosas que se relacionan entre sí, simbólicas, más directas o más indirectas. Es decir, las óperas de Wagner de un modo directo, pero otras artes lo han expresado de una manera más indirecta o más simbólica. Pero antes de terminar, hay algo muy importante que no he dicho. El Grial también está representando el corazón humano. Si os fijáis, el corazón humano, la forma que tiene, es como un recipiente, también. Y a veces hasta decimos, el corazón está asociado, ¿verdad?, un centro energético, el centro cardíaco, chakra cardíaco, en términos orientales, anahata. Un centro de 12 pétalos que está asociado al corazón, el canalizador de la energía del amor. Por eso, aunque uno nunca haya oído hablar de los chakras, todo el mundo asocia el amor al corazón, ¿verdad?, que es como sentimiento más noble, más elevado. Así como las emociones, egoístas o no egoístas, se notan aquí abajo, los sentimientos más nobles, si uno los llega a notar, es en esta zona, asociado al corazón. El corazón es, y más que el corazón, si digo el corazón, en el centro cardíaco, es receptor de las energías, el más directo receptor de los 7, aunque tendría que ser por lógica el coronario, el más elevado, desde el más básico, más asociado a lo material a que es el más elevado, tendría que ser este. Sin embargo, de los 7, el cuarto, empezando de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, es el del corazón. Y es el más importante para recibir, y el que más importancia se le va a dar en el futuro. Por eso el Agni Yoga también se le ha definido como el yoga del corazón. Yoga del fuego, yoga de síntesis y yoga del corazón. El Agni Yoga abre la intuición del corazón, no la intuición de la mente, aunque lo que intuye está aquí se puede expresar a través de la mente, porque está todo interconectado. Entonces el Grial lo llevamos todos aquí, dormido, medio despierto, quizá más o menos despierto. Lo llevamos aquí, de tal manera que este es el receptor. 12 pétalos, 12 trabajos de Hércules, los 12 signos, los 12 discípulos, los 12 caballeros de la tabla redonda, etc. Todo
12 pétalos que a lo largo de muchas vidas se van como despertando y van actualizando ese ser, le va actualizando los potenciales espirituales elevados y positivos. Así que el grial también es un símbolo del corazón. Y el corazón es un órgano fundamental. Junto con el cerebro son los dos órganos más importantes, donde tenemos muy íntimamente cosas de contenido espiritual, personales e intransferibles de cada ser humano. Por lo tanto, el corazón y la parte sutil que le acompaña son receptores, símbolo del grial también. Bien, creo que he dicho bastantes cosas. No me he extendido como en la conferencia anterior sobre el grial, sobre esos mitos y de esto, pero he querido complementar con estos significados más profundos porque, a mi entender, es lo más interesante para mí, para mucha gente, espero que también para vosotros, dentro de esto que he dicho sobre el significado, los simbolismos que tiene el grial, que aunque he dicho varios, están todos como girando alrededor de lo mismo. Bien, pues dejo aquí la exposición para que hagáis las preguntas que estiméis oportunas sobre este tema. Pero si sois cada vez más receptivos, notaréis que un grupo de personas, en lugar de estar discutiendo, distraídos, pensando en esto, lo otro, con la mente separativa, estamos unificados, estamos en silencio. Unificados no es solamente estar pensando en lo mismo, sino en silencio interior, todos, se va creando como un receptáculo y las energías, aunque no las veamos, descienden. Energías adaptados a la capacidad invocativa que tengamos como grupo. Y eso es un ceremonial del grial. No hace falta decir, vamos a hacer un ceremonial tal cual. Y eso. Y sin meditar, porque en silencio es una profunda meditación. No podemos negar que las meditaciones individuales o grupales puedan ser útiles. Y pueden serlo. Y muy eficaces, y decir mantras y todas estas cosas. Es decir, que puede ser útil todo eso, pero solamente el silencio, fijaos, donde no se para nada, es lo más unificador que existe. Lo otro, a lo mejor todos los de ese grupo están de acuerdo, y no hay discusión que valga, pero es que en cuanto a ideas, expresadas como sea, ya es fácil encontrar puntos de vista diferentes y hay separación. Pero el silencio, si se produce, es lo que más unifica a las personas, aunque sea durante un rato. Entonces, al producirse eso, se multiplica el poder invocativo de una sola persona y entonces se atrae unas energías más elevadas. Por eso, aunque estemos hablando en una conferencia, si estamos en silencio, escuchando solo escuchando, y ya tenemos otros ratos para poder comparar lo que hemos escuchado con otras cosas, discutirlo, etc., estamos haciendo un ceremonial similar al del grial, hasta donde cada uno, las personas puedan alcanzar según su vibración, no de ese momento solo, sino habitual. Porque cuando se medita en un momento individual o en grupo, no solo es que lo hagas bien, sino es lo que traes de tu vida cotidiana, cómo vives en tu vida, es lo que más aporta a la hora de integrarte en un grupo. Aunque en ese momento estés en el cielo, en ese momento. Pero claro, si luego desciendes a la materia y lo habitual es vivir más en lo material, pues entonces inconscientemente estás aportando esa vibración habitual. Por eso cuanto más silencio consigamos o más vayamos sintonizando en la vida cotidiana, cuando nos reunimos en grupo, el potencial es de otra calidad distinta. Por lo tanto, no es solo cómo lo haces, sino lo que arrastras condicionante de tu vida. Es una idea meditar, si no se capta.
¿Puedes decir algo más sobre los cátaros? ¿Cuáles eran así sus costumbres o un poquito más de lo que era el sentido Quizá de ellos? en otro momento, pero sí tengo entendido que los cátaros pues tenían como propósito el amor, no eran los únicos, ¿verdad? Y buscaban pues una unión de lo espiritual con lo material, porque a veces en corrientes religiosas se busca lo espiritual, o lo que se entiende por espiritual, pues despreciando, subvalorando lo material, buscaban como una integración. No son los únicos, pero era como un grupo de seres humanos que también tienen relación, según tengo entendido, con los trovadores. Los trovadores eran poetas, músicos, y los verdaderos trovadores también tenían que ser seres conscientes de transmisión de unos valores allí donde podían llegar. Es una forma de educación, de educadores, de transmisores, a veces hasta de periodistas, no en el sentido de periodistas, de transmitirlo de unos sitios a otros. Y he entendido que eran cristianos, pero que, como tantas corrientes dentro del cristianismo, buscaban salirse, como tantos intentos, a veces frustrados como ellos, porque fueron aniquilados al sur de Francia, ¿verdad? Fueron aniquilados, igual que los templarios fueron aniquilados. Entonces buscaban una mayor pureza dentro del cristianismo. Y como sabéis, dentro de la tradición del cristianismo, con las fuerzas de poder político y religioso, pues aquello que se salía, por puro que fuera, como no interesaba, pues se trataba de liquidar. ¿Qué cosa más alejada de los principios religiosos de Cristo o de los... Es decir, que se han visto cosas tan contradictorias en la historia de las religiones, que se han pasado a hacer en nombre de lo más elevado, lo más bajo, lo más cruel, lo más inferior, ¿verdad? En nombre de lo divino. De tal manera, bueno, ¿para qué hablar? Ya todos habéis oído hablar, aunque apenas sabemos nada de lo realmente oscuro de la Inquisición, de la magia negra que habían metida ahí en la Inquisición, que se favoreció en determinadas épocas. Si visteis la serie de Isabel, ¿verdad?, donde los reyes católicos y todo eso, como la Iglesia estaba influyendo sobre los poderosos y estos que se dejaban influir, ¿verdad?, y estableciendo una Inquisición que todo lo que se saliera de ello pues, tenía que ser liquidado, como fuera, ¿verdad? Tiempos oscuros. No quiere decir que ahora no haya también oscuridad. El caso es que los cátaros fueron aniquilados porque no interesaban a los poderes que han estado, poderes civiles y religiosos, unidos en la historia buscando aquello que les interesaba. Esto no quita que dentro de la religión cristiana y como de otras haya habido, que los ha habido y los hay, seres puros que intentan buscar esto, algunos con grandes dificultades, aunque permitidos. Ya hablé de San Juan de la Cruz y cuando hablé de Santa Teresa también, lo mal que lo pasaron y cómo la Inquisición estaba detrás de ellos, buscándoles, saber por dónde los podía atrapar. Igual que con Cervantes, ¿no? Y gracias al ingenio de Cervantes, al escribir el Quijote, pues pudo escapar de la Inquisición, porque la crítica que hace también el Quijote a la Iglesia, recordar la quema de los libros y otras cosas, pues es también grande, pero gracias al ingenio de unos y de otros pudieron escapar de esto, de la Inquisición, de estas fuerzas oscuras. Entonces los cátaros, pues bueno, ya, bueno, si vemos interés para hablar más de ellos, pues es interés. Igual que, bueno, salvando las distancias, los esenios, de donde procedía Jesús, también eso lo he tratado también en alguna conferencia. Quizá pueda ser interesante hablar de los esenios en profundidad. Jesús era esenio, y los esenios que se confundían históricamente con los judíos eran como una secta, en el buen sentido de la palabra, secta, con una pureza pocas veces visto, y donde tenía que crear un ambiente, porque si no Jesús no hubiera podido desarrollarse.
y entonces los esenios también tenían que pasar desapercibidos, escondidos. Todo ser o todo grupo puro o con tendencias a la pureza han tenido que pasar de lado, escondido, discreto, etc., porque las fuerzas que han predominado en la historia que conocemos, oscuras, de poder de un tipo o de otro, no le interesa. Todo aquello que libera al ser humano no interesa a aquel que egoístamente quiere esclavizar. No. Y entonces, pues posiblemente los cátaros. Tengo un disco CD, que lo pondremos en una de las clases que no lo hemos puesto, que se titula Camino de Montsegur. Montsegur, castillo, que está al sur de Francia, cerca de los Pirineos, destruidos de los cátaros. Incluso hay algunas de las canciones que los que han hecho este disco ahora, recientemente, hace pocos años, pues se inspiran en lo que era entonces. No suena exactamente igual que sonaba entonces, pero tratan de imitar con los instrumentos. Y hay uno de las canciones es Camino de Montsegur, en búsqueda del Grial. La búsqueda del Grial. Y habla de la Blanca Paloma, es decir, una canción muy, muy bella que está hablando de la búsqueda del Grial. Y además está haciendo alusión al corazón. De tal manera que hace alusión a trovador, cátaro, en fin, estas palabras están en estas canciones. Está en el ambiente, hay gente que le ha interesado difundir culturalmente esto, hay libros sobre eso. Entonces, pues bien, están ahí. Y bueno, y los templarios pues también pues acabaron con todos, los liquidaron. Primero los aprovecharon para las cruzadas, ¿verdad? La religión, eso. Y luego pues, por distintos motivos, pues también acabaron con ellos. Pero a veces lo que nos transmiten a través de los libros es la dimensión externa, exterior, pero se desconoce más, o a veces se vislumbra la dimensión esotérica, interna, de estos grupos donde podían estar haciendo ceremoniales, no sé con qué nivel, relacionados con esto que hemos hablado hoy, ceremoniales del Grial, relacionados con el Grial. Por lo tanto, los verdaderos caballeros buscadores del Grial eran seres humanos que vislumbraban el Grial en su interior. Y el camino no solo es un camino exterior, sino es un camino también interior. Camino, a veces el camino externo, exterior, físico, es un símbolo de un camino interior. El camino que hace Ulises en la Odisea de Homero, que a lo mejor puede ser interesante para una conferencia, con toda una serie de vicisitudes por mar, y cosas que le ocurren así, hasta encontrar su patria, Ítaca, y unirse con Penélope, es el camino, símbolo de un camino interior de encontrar la Penélope, que es el alma que llevamos en nuestro interior. Encontrar nuestra patria celestial, nuestro cielo, nuestra Ítaca. Es un camino, a veces sin rumbo, sin saber cómo. Y toda la trayectoria de Don Quijote con Sancho, a través de sus vicisitudes, como he hablado otras veces y seguiré hablando. Este año están nombrando al Quijote, porque cuando vengo de la clase de aulas, en coche pongo la radio y están todos los viernes transmitiendo por la radio pues una representación sonora, audio, del Quijote. Y hay una serie de explicaciones, ya sabéis que se celebra el aniversario de Cervantes, en este sentido, entonces el Quijote. Y el otro día vi en televisión que iban a organizar una cantidad de actos aquí en España relacionados con el Quijote. Entonces, pues, sí, es también una búsqueda, la búsqueda de Dulcinea, tiene que ver con el Grial. Algunos habéis visto ese dibujo que, no sé, algunos a lo mejor os he enseñado, que pintó un pintor amigo, y que para un libro donde escribí un capítulo, Quijote entre todos. Entonces cada capítulo es un autor sobre su visión y acompañado de un dibujo de un cuadro.
de un pintor. Entonces está representado el cuadrado, Sancho, abajo, la materia, físico. Está ahí Don Quijote en forma de triángulo y señalando hacia arriba, círculo. Podría ser un grial. Está el cuadrado, el triángulo y el círculo. Estas tres figuras arquetípicas que nombramos muchas veces pueden ser también símbolos del grial. Si os acordáis lo que he dicho antes, cuadrado, la base, triángulo y círculo. El grial, hacia arriba. Las pirámides no son un grial, pero son similares. Les falta el círculo, porque las pirámides son cuadrangular la base y las caras triangulares. Una pirámide, 4 caras triangulares, símbolo de el alma, la tríada superior. Y la personalidad es el cuadrado. Pero en lugar de un círculo está la cúspide de la pirámide, la parte de arriba. Sería como la antena receptora de las energías superiores. Así que las pirámides son también un símbolo, aunque no sea material, de lo mismo que he estado explicando. Las pirámides como antenas receptoras de energías cósmicas en aquella época, en épocas muy lejanas, anteriores a la historia de Egipto. Ya lo explicaremos en alguna ocasión, cosas de este tipo. Entonces eran antenas receptoras, en este sentido. Y también canales transmisores de las energías del planeta. De tal manera que receptor y emisor, recipiente que recibe y algo que se introduce, esto así tan simple, como acabo de decir, es cósmico. Y el grial es un símbolo más, porque hay muchas formas de representarlo de esto. Es lo mismo. Por eso es un mito, un arquetipo. Mito, arquetipo, es algo abstracto que simboliza muchas cosas concretas y definidas, no una sola anecdótica, ¿verdad? Anecdótica, claro, si lo miras desde el ángulo que a veces que hemos hablado antes, de la Eucaristía, pues fue una cosa que sucedió hace 2000 años, la última cena, y te quedas ahí. Y como símbolo de eso viene lo demás, como símbolo. Pero si lo ves como he explicado, pues adquiere una dimensión más amplia, no solo de algo que sucedió en un momento histórico a un personaje concreto como Jesús, sino adquiere una dimensión mucho más amplia. Y esto nos expande la conciencia y nos sustrae de las limitaciones que vivimos cotidianamente, tan empequeñecidos, tan limitados, tan estrechos. No sé si estoy exagerando, pero bueno, vosotros diréis, yo no estoy tan estrecha, estoy muy ancha. ¿No? ¿Verdad? Ahora ha salido estos días, ayer, lo de las ondas vibracionales, Sí. lo que decía Einstein en su día. Y lo que dije yo el otro día. Exacto. Sí. Imagínate, en años. Y bueno, y cuando se descubrirán lo que, como he dicho yo en otros momentos, y el otro día ya dije algunas cosas, o una interpretación de lo que dijo Einstein, sí, de las gravitaciones. Bueno, pues nada. Lo que pasa es eso, bueno, esto lo dijo y está muy bien. Alguien destacado, famoso. El polvo galáctico también han hablado hoy. ¿El de? El polvo galáctico para hacer más estrellas y más cosas. ¿Para hacer más estrellas? Sí, Sí, artificialmente. eso de la sí. ¿Para qué? Pues sí, pues ha salido. ¿Para qué Y queremos unos eso? tubos largos también. No sé qué más. Porque la ambición humana es muy grande. Sí. Queremos más. Pero para hacer más estrellas, que no tenemos que ver. No, Claro, es que hay que... Pues La natural, ambición todo artificial. lo puede todo, ¿no? Hay quien no se conforma con las que hay. ¿Me puedes decir el otro? Es que Cyril Scott tiene... Confundo dos títulos. Uno es Jesús el Esenio, hay dos No, libros. ese Y es uno los Jesús el Esenios. Esenio, es de Modesto Martínez Casanova. Vale, ahí. Y el otro se llama Este Los que he nombrado. Esenios, Jesús de los Esenios. Esa es visión de un nazareno. Una visión del Una Nazareno visión del Nazareno. de Cyril Scott. Y el otro es Jesús el Esenio, Vale. que habla de Jesús
y toda su educación, los enseños, los viajes y todo eso. Esto es una visión. Y esto es distinto, esto es concreto. Cada capítulo está hablando de unas cosas diferentes, básicas. En un sitio habla del texto que he dicho, en otro de la fe, o de los dogmas, o de la paz, o de las bienaventuranzas, o de la muerte, o de la reencarnación, o de la guerra. Va hablando de cosas relacionadas, interpretando lo que realmente quiso decir Jesús, pero que se ha más o menos deformado. Por eso, incluso aunque uno no sepa cuál es el origen de esto, pues mucha gente he oído que me decía, es que al leerlo es como lo que yo había imaginado, lo había intuido, eso. Porque claro, estamos a veces ignorantes, pero no nos conformamos con lo que nos han dicho. Y a veces la intuición va por un lado y la realidad va por otra. La educación está muy inadaptada. Si tenemos demanda de eso, con lo que nos dicen, pues no nos basta. Y a veces intuimos y no sabemos qué. Y si alguien nos dice, o leemos en algún sitio algo que toca y coincide con nuestra intuición, nos alegra, nos gusta. Y dice, o decimos, esto, mira, lo había pensado, lo había intuido, lo había presentido, o como cada uno, ¿verdad? Cuando leéis o escucháis, seguramente os pasarán cosas así. Pues esto me encaja más de lo que yo creía durante tiempo que era, pero que no me encajaba del todo. Y esperemos que con las nuevas generaciones, que a lo mejor van por delante de la educación, que todavía está muy retrasada en muchos aspectos, pues vayan dando prisa para que haya esta adaptación. Pero hay bastante inadaptación. Y es interesante que muchos fracasos en los estudios es por la inadaptación entre lo que tendría que enseñarse y lo que se enseña. Se está esperando algo, entonces no encaja el educando, sobre todo cuando eres pequeño, con eso y se rechaza. Se producen cortacircuitos de desarrollos en este sentido. ¿Qué pasa? ¿El diría?